Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Una mañana más, agradecidos a nuestro Padre Celestial por permitirnos la vida y el poder compartir de su santa palabra. Pidamos también en oración la sabiduría de su unigénito Hijo y que podamos comprender y entender su mensaje, preparado para hoy, que se titula Los Gadarenos. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 8, versos 28 y 29, que dice: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Yahshua, Hijo del Altísimo? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Por la mañana temprano, el Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla, y la luz del sol naciente se esparcía sobre el mar y la tierra como una bendición de paz. Pero apenas habían tocado la orilla cuando sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad. Desde algún escondedero entre las tumbas, dos locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. Los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que el Mesías allí estaba donde le habían dejado. El que había calmado la tempestad no huyó delante de esos demonios. Los demonios, cuando vieron al Mesías, lanzaron un gran grito clamando vehementemente: ¿Qué tienes conmigo, Yahshua, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El Mesías preguntó: ¿Cómo te llamas? Y la respuesta fue: Legión me llamo, porque somos muchos. Empleando a aquellos hombres afligidos como medio de comunicación, rogaron al Mesías que no los mandase ir al abismo. En la ladera de una montaña, no muy distante, pacía un gran hato de cerdo. Los demonios pidieron que se les permitiese entrar en ellos, y el Mesías se lo concedió. Inmediatamente, el pánico se apoderó del hato. Echó a correr desenfrenadamente por el acantilado, y sin poder detenerse en la orilla, se precipitaron por el despeñadero al lago, donde perecieron. Un cambio maravilloso se había verificado en los endemoniados. Había amanecido en sus mentes. Sus ojos brillaban de inteligencia. Sus rostros, durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos. Se aquietaron las manos manchadas de sangre, y con alegres voces los hombres alabaron a Yahweh por su liberación. Los habitantes de Gadara tenían delante de sí la evidencia viva del poder y la misericordia del Mesías. Veían a los hombres a quienes él había devuelto la razón, pero tanto temían poner en peligro sus intereses terrenales que trataron como a un intruso a aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos, y desviaron de sus puertas el don del cielo. Pero el sentimiento de los endemoniados curados era muy diferente. Ellos deseaban la compañía de su libertador. Con él se sentían seguros de los demonios que habían atormentado su vida y angostado su virilidad. Cuando el Mesías estaba por subir al barco, se mantuvieron a su lado y, arrodillándose, le rogaron que los guardase cerca de él, donde pudiesen escuchar siempre sus palabras. Pero el Hijo del Altísimo les recomendó que se fuesen a sus casas y contaran cuán grandes cosas el Eterno había hecho por ellos. Tan pronto como Yahshua les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. No solo hablaron del Salvador a sus familias y vecinos, sino que fueron por toda Decápolis, declarando por doquiera su poder salvador. Al hacer esta obra, podían recibir una bendición mayor que sí, con el único fin de beneficiarse a sí mismos, hubieran permanecido en su presencia. Es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de la salvación
como somos acercados al Salvador. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con el Mesías, pero llevaban en su persona la evidencia de que el que los libertó era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder del Hijo del Altísimo. El encuentro con los endemoniados de Gadara encerraba una lección para los discípulos. Demostró las profundidades de la degradación a las cuales Satanás está tratando de arrastrar a toda la especie humana y la misión que traía el Mesías de librar a los hombres de su poder. Aquellos míseros seres que moraban en los sepulcros, poseídos de demonios, esclavos de pasiones indomables y repugnantes concupiscencias, representan lo que la humanidad llegaría a ser si fuese entregada a la jurisdicción satánica. La influencia de Satanás se ejerce constantemente sobre los hombres para enajenar los sentidos, dominar la mente para el mal e incitar a la violencia y al crimen. Él debilita el cuerpo, obscurece el intelecto y degrada el alma. Siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregan a Satanás. En toda ramificación de la vida, en el hogar, en los negocios y aún en la iglesia, son multitudes los que están haciendo esto hoy. Y a causa de esto, la violencia y el crimen se han difundido por toda la tierra. Las tinieblas morales, como una mortaja, envuelven las habitaciones de los hombres. Mediante sus espaciosas tentaciones, Satanás induce a los hombres a cometer males siempre peores, hasta provocar completa degradación y ruina. La única salvaguardia contra su poder se halla en la presencia del Mesías. Ante los hombres y los ángeles, Satanás se ha revelado como el enemigo y destructor del hombre, el Mesías como su amigo y libertador. Su espíritu desarrollará en el hombre todo lo que ennoblece el carácter y dignifica la naturaleza. Regenerará al hombre para la gloria de Yahweh, en cuerpo, alma y espíritu. Porque no nos ha dado Yahweh el espíritu de temor, sino el de fortaleza, amor y templanza. Él nos ha llamado para alcanzar la gloria, el carácter de nuestro amado Yahshua. Nos ha llamado a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y las almas que han sido degradadas en instrumentos de Satanás siguen todavía mediante el poder del Mesías, siendo transformadas en mensajeras de justicia y enviadas por el Hijo del Altísimo a contar cuán grandes cosas el Eterno ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.